Bueno, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. estamos en el aire, estoy transmitiendo desde mi canal, entonces podemos compartir con los demás hermanos, a los que no les sale, los que no están conectados con mi canal. Entonces hoy, como siempre, el día especial de la semana, los 7 días en los que nuestro Dios estuvo aquí en este lugar creando, organizando los cielos y la tierra en los 6 días, y en el 7º día Él cesó esa creación. Hoy seguimos entonces con el tema que traemos de los patriarcas de la iglesia, Abraham, Isaac y Jacob, y ahora entra también José, hijo de Jacob, uno de los menores, al cual dice la escritura que él tuvo un trato más especial que los demás hermanos por haberlo tenido ya en su vejez. Entonces José representa aquí, ya al final de esta parashá, una de las piezas importantes y clave para que nosotros podamos ubicarnos en el momento, en la historia y en el tiempo, y podamos mirar en qué estamos y qué nos falta todavía para poder llegar a esa meta que el Señor ha trazado para nosotros. La parashá de hoy se llama Miketz. Miketz significa al final de. Está en Génesis capítulo 41 y se extiende al capítulo 44 hasta el 17. En este espacio de la Torá, entonces podemos leer una parte de esta historia que hemos continuado con José. Dice el capítulo 41:1: Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río. Un saludo a todos nuestros hermanos que se van conectando con nosotros, que siempre están pendientes a la parashá. Le agradecemos por ese ánimo que nos suministran cada Shabbat, por las oraciones que hacen por nosotros. Dice el versículo 2: y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas, y pasían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto e injustas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y que las vacas de feo aspecto y injustas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas, y despertó Faraón. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez, que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas, abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas, y despertó Faraón, y aquí que era sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiera interpretar a Faraón. Faraón tenía un grupo de sabios que se encargaban de estos asuntos de las que son las ciencias ocultas, los cuales podían ver cosas que estaban señaladas para un futuro, y ellos podían muchas veces adivinar estas cosas. Pero esta vez el faraón tuvo un sueño que él llamó a sus sabios, pero no les dio la explicación del sueño, lo cual hacía más difícil para estos sabios entonces entender qué era lo que el faraón había dicho. Porque al faraón le pareció que como él explicaba estos sueños que él tenía, se prestaban para que cualquiera de ellos pudiera
inventar alguna cosa. Lo mismo que pasaba en el pueblo de Israel. Habían profetas en el pueblo de Israel, que estos eran enviados por el Señor, pero habían otros profetas que lo que hacían era mentirle al pueblo. Ya eran impostores, pero tomaban la palabra en el nombre del Señor y muchas veces declaraban cosas que no eran. Entonces parece que en este momento la situación se había tornado difícil para estos sabios, porque el faraón quiso cerciorarse de que realmente ellos tuvieran esa habilidad de poderle interpretar el sueño. Pero más allá de todo esto, vemos cómo en ese sueño se presenta algo que la Escritura muchas veces nos viene señalando, nos viene siempre ubicando en lo que son los 7 días, el número 7. Los 7 días lo vemos en la creación, 6 días en los cuales el Señor hizo toda la creación, los cielos y la tierra, y un día que cesó. Entonces, todo comienza para el Señor, el mensaje desde la misma creación, desde la misma constitución del universo. Vemos cómo Dios tiene un día apartado dentro de estos 7 días, en los cuales el Señor no representó nada. Es un día en blanco, es un día que le llama reposo. Nosotros hemos interpretado la palabra reposo como no hacer nada, por lo que en algunas partes de la Escritura precisamente prohíbe al pueblo de Israel realizar ciertas tareas. Porque acordémonos que algunos, como los sacerdotes, ellos estaban haciendo su tarea, ellos trabajaban, los militares, así fuera días de reposo. Entonces, muchas veces está ese contraste de qué significa ese día de reposo. Pero si lo vemos proféticamente, si lo logramos ver y dirigir nuestra atención en la forma profética, porque este sueño que tiene Faraón de mencionar 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, y también 7 espigas llenas y 7 espigas feas, donde él repite el número 7 en ciertas ocasiones, y también el mismo José en el versículo 32 del capítulo 41 también lo reitera, que le dice a Faraón, y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Además, Faraón, viendo que los magos de él no le pudieron interpretar el sueño ni decir de qué se trataba, entonces mandó a llamar a José, el cual ya había adivinado unos sueños, a un panadero que estuvo preso. Habían dos personas presas y él le hizo esa interpretación, y al copero. Entonces, tal como él lo dijo, así sucedió. El copero fue restablecido y el panadero fue a la horca. Entonces Faraón, viendo la fama, lo mandó a llamar, y el capítulo 41 con el versículo 16 dice que José respondió diciendo: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces José reconocía que las cosas secretas vienen de nuestro Dios. Y esto es algo que está escrito en la Torá, y podemos leerlo en Deuteronomio capítulo 29. Vamos a revisarlo. Deuteronomio capítulo 29, con el versículo 29 también. Las cosas secretas pertenecen a Hashem nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros,
y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Las cosas reveladas son las cosas que están ya a nuestro, digamos que ya para nosotros representan lo que es la parte sensorial, que podemos ya tener una interpretación, una experiencia con estas cosas. Son las cosas que el Señor nos está diciendo que son las cosas reveladas. Pero hay otras cosas que están por ser reveladas, ¿cierto? Y dice que son, dice Deuteronomio 29, que estas cosas secretas pertenecen a Hashem, puesto que Él creó todo el universo. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Y ahí dice, para que cumplamos las palabras de esta ley. ¿De esta ley de qué? La ley de las cosas secretas. Porque ahí es donde vamos notando siempre el contraste de que Dios siempre trata de llevarnos un poco más adentro de lo que vemos. Él siempre está representando las cosas que todavía nos falta por ver. Estas cosas que son las cosas que no vemos, ¿cierto? Es la ley que el Señor quiere que cumplamos con estas palabras. Además de esto, en Éxodo 31:13 dice el Señor: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo Hashem, que yo soy Hashem, que los santifico. Entonces esto queda como un hub, ¿cierto? Para que nosotros nos acordemos siempre de que la palabra reposo es una señal para ver si en verdad estamos guardando las palabras de esta ley, de la que habla el Señor. La ley del día de reposo. Y esto será por todas las generaciones, dice el texto, para que sepáis que Él es el Señor que nos santifica. Entonces, el 31, Éxodo 31:14, también dice: así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros el que lo profanare. De cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Profanar es quitarle las propiedades que son las propias del día de reposo. Ya él tiene unas características, tiene un principio en el cual nosotros debemos estar conectados, sin desviarnos ni a derecha ni a izquierda. Entonces, vemos con lo que estamos hablando de José, cómo este asunto de los 7 días, y en el caso de José lo cita con 7 vacas y 7 espigas. Además de eso, en la escritura siempre se está representando con algo que tiene que ver con el cumplimiento de los tiempos. Por ejemplo, lo que era cuando una persona contraía la lepra, era sometido a 7 días, ¿verdad? Y el 7º día, después que era la examinada de él, lo examinaban, él era declarado limpio. Entonces sucedían los 7 días, lo cual siempre nos está llevando a ver que Dios resuelve estos casos, es siempre en el cumplimiento de los tiempos. Nos está mandando un mensaje.
todas las cosas Él las iba a resolver en el cumplimiento de los tiempos, en el día escondido de Dios, en el secreto de Dios, en el día secreto de Dios, en el día que está en blanco, en el día que todavía es la hora que se discute de si ese día había que hacer algo o no había que hacer algo, por el contraste que vemos en la Escritura, de que algunos lo interpretaban como estar totalmente inmóvil, no caminar tanto espacio de tiempo, lo interpretaron los judíos, ¿cierto? No sanar, lo interpretaron los judíos, no se podía sanar según ellos, esa es su interpretación. Y siempre estuvo esta discusión, y aún hoy en día, habiendo venido el Señor, todavía es la hora que se discute el tema, y ya viendo el Señor resuelto esto. Entonces, este día, en Mateo 12:10, por eso tenemos que hablar, estoy hablando del reposo en forma general, en lo que significa prácticamente en la forma profética, porque está representando lo que es el número 7, que son los 7 días. Y estamos ubicándonos en Mateo 12:10. El 9 dice: pasando de allí vino a la sinagoga de ellos, y aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Yeshua para poder acusarle: ¿es ilícito sanar en el día de reposo? Entonces, eso en ese momento estaba representando la duda de que ese día en el que el Señor no declaró nada, porque era una cesación, un día que no estaba visible para nosotros, un día escondido para nosotros, ese día los judíos que habían interpretado a su manera estaban preguntándole al Señor, pero no para cambiar su actitud, sino era para reforzar lo que ya ellos seguían afirmando. Por eso estaban acusando al Señor y le preguntaban que si era lícito guardar el día de reposo. Mateo 12:3. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Eso también fue en base a una acusación del día de reposo que está en el versículo 2. Cuando dice: viendo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la preposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? El Señor incluso los está ayudando, porque está diciendo que David había entrado ilícitamente, lo que no es lícito, y se había comido los panes que solamente lo podían hacer los sacerdotes. Dice el versículo 5: ¿o no habéis leído en la ley, en la Torá, cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Fíjense cómo entonces continuamos viendo el contraste y la duda de entonces qué era lo que era lícito en el día de reposo. Pero el Señor está diciendo aquí que los sacerdotes no se les estaba imputando una culpa. Para los fariseos eso era culpa, pero el Señor les está diciendo que no es culpa. Y los fariseos tampoco nunca habían visto esta escritura, no la habían analizado.
ni siquiera la de David ni la de sacerdote. Por eso es que el Señor los está llevando ahí, para que se den cuenta que ya la Escritura tenía un mensaje sobre esto. Ya la Escritura se había anticipado a las cosas que estaban por suceder. Por eso ya el reposo estaba representando una imagen, porque todo esto que vemos aquí es imagen. Todos los 7 días de la creación es una imagen de las cosas celestiales. Y así es que nosotros debemos verla, como una imagen de las cosas celestiales. Entonces, ya estaba anticipando un perdón en algo de David que no era lícito realmente, y algo de los sacerdotes que tampoco era según la ley, porque la Torá decía que eso era nada más para los sacerdotes. Entonces el Señor está hablando de algo más allá, está anticipando un perdón. Por lo tanto, el día de reposo se convierte en una anticipación al perdón de Dios, en un día señalado, en un día escondido, en un día secreto, que es lo que está representando el Shabbat en este momento, que es el Señor el que lo está explicando y lo está declarando, porque eso fue lo que Él vino a hacer, a quitar todas estas dudas. Dice el 12:7, el 6 dice: pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supiese qué significa misericordia, quiero, y no obras, o sea, no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Y ahí es cuando entendemos por qué el Señor dice: bienaventurados aquellos a quienes no les son imputados los pecados. Porque para ser imputados los pecados, no ser imputados los pecados, la persona tiene que haber sido culpable, porque si no, eso no sería lógico. Entonces la ley del Señor trabaja es sobre eso, sobre que al pecador le sean imputados, no le sean imputados los pecados. Y por eso dice el versículo 8: porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Que muchos cogen este versículo para decir que ya el día de reposo no tiene importancia, porque el Señor es el dueño del día de reposo, y por lo tanto ya no hay que tener ningún compromiso con el día de reposo. Pero no es eso lo que está diciendo, porque el Señor siguió guardando la imagen de lo que hizo Él con la creación. Porque eso que hacemos nosotros hoy de reunirnos a exaltar el nombre de Dios en este lugar, tomando como base la Escritura, tomando como base el mandamiento del Señor, está mostrando que estamos entendiendo que esto es una imagen en la cual nosotros nos podemos representar, nos vemos representados. En otra parte de la Escritura dice que son sombra. Sombra es una figura que es semejante a la que la proyecta, y se necesita la luz. La luz proyecta esa imagen, por lo tanto la vemos, y tiene que ser una imagen igual. Entonces el Shabbat es una imagen de las cosas que el Señor nos va a mostrar en el tiempo postrero, en el tiempo escondido, que es lo que estamos hablando hoy, que también representa el Shabbat como día profético de la creación. Entonces sí tiene sentido que esto no sea por un mandamiento que el Señor quiso agravarnos la vida, que el Señor quiso vernos a nosotros desesperarnos o dejar las cosas que tenemos que hacer para estar cumpliendo este mandamiento. Entonces este día también tiene escondido lo que es la misericordia y la justicia. Si supieras qué significa misericordia, quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes.
Eso está ubicado y representado con el día de reposo. Vamos a leer Mateo 11:2, que está aquí mismo. Lo que pasó con Juan el Bautista. Mateo 11, aquí mismo, un capítulo atrás. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Todavía tenía Juan la duda, ¿cierto? Como todo ser humano, él afirmó muchas veces, pero de pronto se le presentó la duda. Entonces, respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oístes y vistes. No le está diciendo llévale este mensaje, dile así, no. Lo que vieron, lo que ustedes han experimentado, el entendimiento, eso es lo que se llama la inteligencia, la parte de la experiencia, la biná, dice ahí en el hebreo, porque la Jomak es la sabiduría. Entonces, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los muertos son resucitados y a los pobres les ha anunciado el evangelio. Eso es lo que le tienen que decir a Juan, lo cual fue suficiente para que Juan entendiera que él estaba haciendo unas cosas que no estaban anunciadas porque estaban veladas para los seres humanos y que estaban escondidas en ese día de reposo. Y esa era la razón por la que el Señor escogió ese día para las sanidades. No era que no lo pudiera hacer otro día, sino que Él estaba mostrando ahí una señal, porque el reposo es señal. Entonces, Él estaba ahí tomando como base esa señal. Una de las cosas entonces que estaban veladas para nosotros era en ese día en blanco, en ese día secreto, en ese día escondido, donde no se hacía nada, era que habían unas obras que no pertenecían directamente a la constitución de este universo, al Reshit. Y estas cosas se estaban dando por primera vez. Y por eso era que aquellas personas que veían estos milagros se asombraban y decían: nunca nadie ha hecho algo así. Que venga alguien y le abra los ojos a un ciego. Nunca habían visto eso. Que haga caminar a un paralítico. Nunca habían visto eso. Y la discusión con los fariseos era: ¿por qué haces esto en el día de reposo? Por eso es que el Señor le decía: ustedes con sus tradiciones invalidan mis mandamientos, porque ellos le habían puesto yugo al día de reposo, y cuando se le pone yugo a los mandamientos nunca vas a poder ver el misterio de Dios, el día que Dios estaba para mostrar en lo secreto. Llegó el día, porque el día estuvo en la tierra caminando, y el día llegó Josué y no reconocieron el día. El día estuvo aquí con nosotros porque Él es el día. Este fue el día que hizo el Señor. Y una de las cosas que ya el Señor nos había dicho en Colosenses 1:20, vamos a buscar Colosenses 1:20. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra, que es lo visible, como las que están en los cielos, que son las que no se ven. Las cosas que nosotros no vemos no estaban reconciliadas porque nosotros estábamos desconectados. Eso dice Génesis, que este mundo estaba desconectado y sin forma. Y el cielo estaba en un lado y la tierra estaba en otro lado. Que esa es una de las señales que vio Jacob también en un sueño, cuando vio una escalera que estaba conectada con la tierra y con el cielo. Y nosotros
Cuando hablamos de escalera sabemos que es un punto de comunicación. Y eso era lo que había visto Jacob en ese sueño. Y luego Natanael, que estaba leyendo ese texto en un momento de su descanso, se acercó al Señor y el Señor le dijo el texto que estaba leyendo. Y como ellos estaban acostumbrados a pedirle revelación al Señor, el Señor, sin preguntarle, como hizo José, que no le preguntó nada al faraón, el Señor le dijo que verás ángeles que bajan y suben. Cierto, eso era lo que había visto Jacob en el sueño. Entonces es el Señor el que revela los sueños, y por eso José le dijo al faraón: no está en mí revelar los sueños los revela es Dios, y siempre exaltó al Señor. Diferente a muchos profetas, ¿cómo se llaman aquí? Los que dicen los de hoy, que dicen que el Señor dijo, y dicen muchas cosas que no tienen nada que ver con las cosas secretas de Dios, más tienen que ver con las cosas que pertenecen a este mundo, y las cosas que tienen que ver con su vientre propio, como dice la Escritura. Es que el problema no es tanto que lo digo Dios, el problema es que se cumpla. Que se cumpla y que pertenezca a las cosas que no se ven, porque eso es la tarea que vino a hacer nuestro Dios aquí. Efesios 1:9, entonces lo leímos. Efesios 1:9. Está por acá. Vamos a leer el 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Mashiach, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Eso se llama el día postrero. Ese es el día en que nosotros estamos en la posteridad. Entonces, eso es lo que nosotros debemos exaltar. Esa es la sabiduría que vino de Dios y la cual nos está haciendo participantes en este momento. Marcos 4:11. Ellos le preguntaron por las parábolas, los apóstoles, los discípulos. Entonces el versículo 11, capítulo 4 dice: y les dijo: a ustedes les he dado saber el misterio, a ustedes que están conmigo les he dado saber el misterio del reino de Dios, mas los que están fuera le hablo por parábolas. ¿Quiénes son los de afuera? Los que no están dentro, los que están por allá, que no les interesa de pronto, que no han sido llamados. Exactamente. Entonces dice, voy a leer este texto así: para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Lógicamente el texto necesita algunas correcciones, pero ahora miramos esa parte, porque Isaías 6:9 es el que nos habla de esto. Ese es lo que está citando el Señor ahí. Isaías 6:9. Y dijo: anda, di a este pueblo, oíd bien y no entendéis, ved por cierto, mas no comprendéis. Aquí le agregan unas cosas. Oíd bien, eso no está así. Es lo que dice: y dijo, anda, y di a este pueblo, oyes y no comprendes, ves y no entiendes.
Eso es solamente lo que dice. Oye si no comprendes, ve si no entiendes. Y dice el versículo 10, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Tampoco está así, porque el mismo texto está ubicando una salida para ese problema de que ellos ven y no, lo que dice aquí, oyen y no comprenden, ven y no entienden. Está hablando al pueblo de Israel, el pueblo, la casa de José y la casa de Judá. En ese momento es para todos. Entonces Isaías 6:10 dice, engruesa el corazón de este pueblo y sus oídos agrava. Así lo dice como en forma imperativa. Engruesa el corazón de este pueblo y sus oídos agrava. Y sus ojos cierra, por si acaso con sus ojos y con sus oídos oiga y su corazón entienda y se vuelva y haya cura contra él. Aunque este texto, ese con, en el texto hebreo aparece, sí aparece el con. Engruesa el corazón de este pueblo y sus oídos agrava y sus ojos cierra, para que no vea con sus ojos y con sus oídos oiga y su corazón entienda y se volviera y curara a él. Ese para que no, ese equivale por si acaso con sus ojos ve y con sus oídos oiga. Ese para que no se puede traducir a menos que o por si acaso eso. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento, en Mateo 13:13, vamos a irnos directamente a Mateo 13:13. A menos que lo produce solo Dios. Sí, vamos a Mateo 13:13 y vamos a ver algo ahí. Mateo 13:13. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Mira cómo dice el Señor. Porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Por eso les hablo por parábolas, porque ellos oyen. Dice, porque oyendo no oyen. Porque viendo no ven. ¿Por qué les hablo por parábolas? Porque ellos viendo no ven y oyendo no oyen. Ya, por eso le hablo por parábola. De manera que se cumple la profecía. La traducción es la que deja la ambigüedad, como parece como si le estuvieran cerrando, ya me entiendes, la salvación a los que están afuera. Como que si fuera nada más para nosotros, los que están afuera no. ¿Me explico? Mira, la profecía de Isaías es una sentencia. Primero que todo, le está mostrando a ellos la altivez y la arrogancia de ellos mismos. Isaías está profetizando lo que realmente iba a suceder o lo que estaba sucediendo. Por eso estamos haciendo una comparación entre lo que es el día escondido de Dios, porque en este momento viene el Señor y es el que dice de esta manera: eso es como un castigo a la indiferencia, porque ellos como se sienten que son que tienen los ojos 20/20 que la entonces ellos piensan que ven con toda la nitidez y oyen con toda la agudeza. Entonces, pero esa mirada de ellos no saben que no están viendo lo que está escondido. Y en las cosas que ellos ven,
no aprecian realmente No ve los secretos. las cosas que deben ver. No los manda a ver las cosas a donde debe llegar, porque la Torah es para eso, es para guiarnos para allá, para ese día. Entonces se cumple en ellos esa profecía. Estamos en Mateo 13, 14. De manera que se cumple, ¿viste? Ahí está. Es una profecía. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice: de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. O sea, con sus ojos ustedes no están viendo nada, y con sus oídos ustedes no están oyendo, porque son los oídos de ustedes y los ojos de ustedes. Se fueron por otro lado. ¿Cierto? Se extraviaron. Entonces el Señor dice: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, con los oídos oyen pesadamente. Y han cerrado sus ojos. Han cerrado sus ojos. Mira que el Señor le hace unos cambios a lo que está escrito en Isaías. Porque allá estaba el con. En Isaías está el con. Y aquí el Señor no usa el con. Aunque aquí en el texto ponen el con. Ese con no está en el griego. En la Reina Valera aparece ese con. Y oigan con los oídos. Entonces está sugiriendo que es los oídos de ellos. Y ahí es donde parece que fuera el Señor que lo estuviera forzando a que fuera así. Como si lo estuviera endureciendo el Señor, como si lo estuviera cegando. Sí, entonces en este tiempo escondido, el Señor que iba a intervenir en esos ojos que no ven y en esos oídos que no oyen, por eso es que Él habla de esa forma. Dice: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, dice el texto, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. ¿Quiénes? Ellos. Dice el texto: y por si acaso ven los ojos, ahí no aparece ya el con. Por si acaso ven los ojos y oyen los oídos. Oyen los ojos y ven los oídos. O a menos que. Y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Ya. Porque en este caso, después de la menos que, dice: para que a menos que oigan los oídos, pero ya no está hablando de los oídos con ellos. Está hablando de otros oídos. A menos que oigan oigan los oídos. A menos que oigan los oídos, los oídos que deberían ser, que no los tienen ellos, porque todavía no tenían esos oídos, ni tenían esa vista. Entonces, en este día el Señor está mostrando que vienen unos ojos nuevos y unos oídos nuevos. Y por eso es que Él habla de la circuncisión de los oídos, porque iban a ser circuncidados en ese momento. Y también iba a dar vista a los ciegos. Y ese era lo que le mandó a decir a Juan el Bautista. Dile a Juan el Bautista: los ciegos ven, los sordos oyen. No está hablando como literal cuando le digo. No, sí, hay una acción literal, pero va más allá. Claro, estamos hablando de lo que está representando el Señor aquí. O sea que con los oídos, con los que Isaías estaba profetizándoles a ellos, ellos nunca iban a escuchar nada, ni siquiera iban a tener la oportunidad de hacerlo. ¿Tú ibas a decir algo, no? Sí, es que ya la palabra parábola ya te está indicando que la intención no es cegar, sino comparar, revelar algo, ya, abrir el entendimiento. Pero ¿qué pasa? Que esas parábolas que Jesús le iba a hablar a ellos, a la vez iban a ser una demostración de la dureza y la ceguera espiritual que ellos tenían. ¿Ya me entienden? Que aún con parábolas no van a comprender y no van a oír, a menos que Dios abra sus oídos y le abra los ojos. Claro. Claro, por eso les
dice es, a ustedes les he revelado el reino de los cielos. ¿A quién? A los apóstoles, a los discípulos. ¿Ya me entienden? Como decía Pablo, esto no me lo reveló a mí ni carne ni sangre, o sea, ningún hombre, ningún humano. Esto me lo reveló a mí el Señor. Entonces, esa vista y ese entendimiento es por revelación del Señor. ¿Ya? Eso es lo secreto y oculto que estaba allí, escondido para nosotros. ¿Ya me entienden? Yo voy a decir algo. Sí, los milagros que se están realizando con el Señor no son al azar. Él está tomando cosas que nosotros podemos percibir y que nosotros podemos ver para mostrarnos algo más allá. Si vemos aquí, ya lo leyó Edgar, acerca de, por lo menos, nunca se ha visto que un ciego reciba la vista por un milagro, ni que un paralítico se levante. Se está comparando también como por lo menos con el propio Abraham, cuando no podía tener hijos y sucedió algo imposible. Pero O imposible. sea, se están poniendo cosas imposibles para mostrarle al hombre que el hombre no tiene ninguna posibilidad de conseguir algo, sino que sea Dios quien obre en esa persona para que la persona realmente pueda ver qué es lo que está viendo con él. Yo quiero aportar algo Bien, que entonces. la palabra mashal hay que entender que no es un sentido como nos lo han enseñado. Si tú lees el libro de Joaquín Jeremías, la enseñanza de Manuel, cuando tú encuentras mashal, entiendes que es una forma didáctica de ponerte ejemplo. Mucho más allá de que sean ciegos, sean sordos, mashal lo que está enseñando es una manera sencilla y humilde de enseñarte el reino de los cielos. Mashal se ha entendido como ética, como conducta, como norma, como ley. Ninguna de esas enseñanzas que aparecen como para que te conviertan, lo que está enseñando el Mesías aquí es que realmente dentro de todo ese contexto, la pedagogía, que el reino de los cielos estaba aquí, el mensaje de Mashal es muy profundo. El mensaje de la enseñanza, de la pedagogía. Es decir, si ustedes no entienden cómo, de cuánta más o de mejor manera me tocará enseñárselo a ellos, porque para ustedes es fácil el reino, pero aquellos no. Entonces lo que se está haciendo es una pedagogía mucho más amplia de lo que dice. No, ustedes oyen, sí, ok, no tanto porque entiendan, sino porque les está mostrando el reino de los cielos y la vida eterna está aquí. En varios de los capítulos del libro de Joaquín Jeremías, excelente, dice las parábolas, es un libro denso, te explica que la parábola, más de que tomarse como una norma, conducta o ética, lo que está haciendo es una disminución del reino de los cielos para que veas que más allá de lo que puedes entender, o en el ejemplo casuístico, en ocasiones está ahí eso, pero en otros textos ese mismo ejemplo puede estar de otra manera. Hay una hipérbole o hay un asunto grandioso, y el mashal no es más que una pedagogía para entender que para todos los efectos el reino de los cielos está al alcance de todo el mundo. Bien, hermano, entonces Juan 9:39 nos muestra esta situación con la actitud de estos fariseos respecto a lo que el Señor hacía, de sanar, de dar revista a los ciegos. El Señor dijo, Juan 9:39, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros también estamos ciegos? Yeshua le respondió, si fueran ciegos no tendrían pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Él le había dado vista a un ciego de nacimiento, y eso fue motivo de persecución de los fariseos y de los maestros de la ley. Se preocuparon más en la norma. Y eso es una de las cosas que nos muestra que la ley no sirvió para mostrar al Señor. El mismo Señor se mostró a sí mismo. Eso también es uno de los ejemplos de José, cuando él se presenta a los hermanos, porque los hermanos no lo reconocieron. Él fue el que se presentó a ellos. Entonces, vemos que estos fariseos, la altivez no los dejaba ver las cosas
del día escondido de Dios, El día del Señor. el día del Señor. Y muchos más ciegos, porque ellos por lo menos decían que lo guardaban, pero y ahora aquellos que no dicen que no hay que guardar nada, todavía creo que están en peores circunstancias. No, están igual. Por lo menos estos estaban ahí. Igual ambos estaban violando el Shabbat. Y pues esa es una de las diferencias de Judá, la casa de Judá con la casa de Efraín, porque ellos quedaron con la Torah ahí, mal que bien, ahí estaban con ella, pero los de la casa de Judá, los de casa de José, Lo que pasa creo que como el fariseísmo se concentró más en la norma, fíjate tú que porque si le manda a decir Juan que los milagros es la revelación del mismo, es el día del Señor, porque ha llegado el día del Señor. Pero fíjate tú que ellos no veían, no le prestaban atención al milagro, no le prestaban ¿cómo es que las obras que el Señor hacía en el día del Shabbat? Sino que estaban más concentradas en la minucia, ¿ya me entiendes? Y en la regla Claro. del día del Shabbat, ¿ya me explico? Ese- Que se lo olvidaban. estaban en la letra. Estaban en la letra. Pero Ahí. es que ni en la letra, porque es que el Shabbat está en la letra, pero no está conforme. Oiga bien, no es como diría yo, es. Lo que pasa es que falta el discernimiento. No es contraria a la fidelidad del Señor. Sí, exactamente. Porque no te pone, el mandamiento no te pone traba, ¿ya me entiendes? O impedimento. Porque pareciera que ahí estuviera violando el Señor el Shabbat según los fariseos, ¿verdad? Pero resulta es que está revelando prácticamente, se está revelando a sí mismo como el día del Shabbat, por eso él dice, yo soy el Señor del Shabbat. Pero ¿cómo me vas a decir a mí como Señor del Shabbat que yo estoy violando el Shabbat? Amén. Lo que pasa es que no están viendo en el Shabbat el bien que yo iba a hacer o hago en el día del Shabbat, ¿ya me entiendes? Que es el día del Señor. Mateo 15:12 dice, esa era la actitud de los fariseos, dice. Mateo, ¿qué? 15:12. Entonces, si la escritura nos muestra aquí la actitud que ellos siempre abordaban. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron, ¿sabe que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigado. Déjalos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego hiere a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. El problema era totalmente de ceguera. Y lo conveniente, incluso para nosotros ahora, como debió haber sido para ellos, es nosotros no ponerle velo a las cosas que el Señor nos quiere revelar. Ya, no poner tropiezo en eso. El ejemplo de Moisés. ¿Se acuerdan que él subía al monte y hablaba con Dios? Pero cuando bajaba, hablaba con el pueblo y luego se tapaba. Después que hablaba con ellos, se tapaba. Solamente estaba la cara destapada es cuando estaba con ellos. Porque en ese momento, cuando él bajaba, el rostro traía la gloria de Dios y se veía resplandeciente. Pero ese resplandor se apagaba. Y eso era lo que él no quería que le vieran. Y él se ponía el velo no para taparse la gloria de Dios, sino para taparse de lo que desaparecía. Que era temporal. Era temporal. Pero era la gloria de Dios. Entonces, lo que estamos viendo es que así como la Torá fue escrita y cuando bajó Moisés, el pueblo había transgredido
la palabra de Dios, no había ni bajado la Torá cuando ya ellos estaban tapando la imagen de Dios con un becerro. La imagen de lo que no se debía ver. Porque al poner una imagen estás poniendo algo visible y estás tapando que hay algo que no se debe ver, que no se veía en el fondo, y tú estás tapando esa oportunidad de poder desplazarte hacia allá, de poder examinar, de poder analizar o que te pueda llegar la revelación. Entonces esa tabla fue partida. Eso es símbolo de que el pacto estaba roto. Ese pacto quedó roto. ¿Cuál es ese pacto? El pacto de lo que correspondía a vigilar la imagen de Dios, que no tapáramos la imagen de Dios. Y luego hizo otras tablas conforme a las primeras, no dice iguales, sino conforme a las primeras, porque esas tablas sí permanecieron. En esas tablas estaba entonces lo que iba a permanecer. Entonces ya la misma escritura estaba mostrando que había una parte que fue la primera, que fue transgredida, y la otra parte quedó ahí, que es la que entonces el Señor está revelando. La misma escritura, aquí donde estamos, bueno, sabemos ya que los fariseos estaban entendiendo este asunto de la forma que no era, y que estaban despreciando entonces una de las cosas que Dios había permitido para nuestro conocimiento y para nuestra educación, que era la profecía. Y por eso, cuando el Señor estaba haciendo estos milagros en ese día, Él estaba exaltando o hablando de algo todavía más trascendental, que era su resurrección. Porque Él resucitó un día de reposo en el atardecer. Y sabemos que murió entonces, si usamos el calendario que conocemos, murió un jueves. Murió un miércoles en la tarde, para que se cumpliera la palabra por medio de la señal del profeta Jonás, que iba a permanecer 3 días y 3 noches. No 3 días y medio, ni 2 días y un poquito, sino 3 días y 3 noches. Entonces fue sepultado en la tardecita y Él resucitó el sábado en la tardecita. Entonces los fariseos, que no permitían que se hiciera ninguna obra en Sabbat, ya tenían bloqueado la imagen que correspondía con la resurrección del Señor, la imagen de la vida. Por eso ya ellos habían bloqueado todo y no podían ver. ¿Por qué? Por causa de las tradiciones. Lo mismo que entonces en el caso de nosotros, no podemos estar poniendo mandamientos nuestros ni poniendo tradiciones nuestras, porque entonces estamos en las mismas condiciones de no ver lo que el Señor realmente nos quiere mostrar. Entonces ellos nunca hubieran aceptado, y no lo han aceptado, de que hubiera sucedido ese milagro en reposo, porque ellos mismos negaban que en el reposo se pudiera hacer milagros, y era una de las cosas que ellos perseguían. Entonces el reposo en sí es una puerta, la puerta hacia la eternidad. El día en el que el Señor estaba mostrando lo que era el perdón de pecados. Entonces ese día que estaba vacío porque no había obra, Él lo comenzó a llenar con las cosas que no son de este mundo, las cosas de perfeccionar, que es la especialidad de Él, es la perfección. Entonces la resurrección es la perfección, es la perfección de Dios. Con ella, con la resurrección, vamos a ser perfeccionados, y el que está resucitado permanece para siempre.
¿cierto? Porque ya la muerte no puede más con él. Entonces los fariseos, los profetas, como el Señor fue profeta, vino aquí también a anunciar precisamente lo que también hicieron los primeros profetas. Pero los primeros profetas también, como él, los mataban. ¿Y qué decían los profetas? Por lo menos, Segunda de Reyes 17:13. Dice que Hashem amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que los he enviado por medio de mis siervos, los profetas. Segunda de Crónicas 24:19 dice: y les envió profetas para que los volviesen a Hashem, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. Esa es la función del profeta, de la cual el Señor habla. Era lo que hacía Moisés, era lo que decía Isaías, Jeremías y todos los profetas, los grandes profetas del Señor. Y ahora él nombró apóstoles, ¿cierto? También que estuvieron con él 12 apóstoles, para que también hicieran lo mismo, amonestaran al pueblo y lo enseñaran. Y también ha señalado pastores. ¿Para qué? Para que también anuncien hoy y amonesten al pueblo sobre las cosas que tienen que ver con ese camino del Señor. Entonces vemos cómo este misterio de lo que encierra el número 7 como número, estamos hablando, pero más que todo es como profecía, el sentido que tiene como profecía. No es que esperemos un día, el día séptimo, para hacer la tarea que tiene que ver con las cosas del Señor, sino que ese día nos está marcando es cómo es la entrada a digamos a lo que el Señor realmente quiere llevarnos. Por eso él dijo yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Esa es la puerta a la que el Señor quiere que entremos y podamos permanecer con él. Por eso la oración, Mateo 6:6, también tiene que ver con esto. Todas las cosas que el Señor enseñó tienen que ver con esto. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Allí es donde está actuando el Señor, en lo secreto. Entonces la oración, por eso Él le dice que no, en el versículo 5, cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. No solamente con la oración se ve esta actitud, se ve con todo. Con una competencia por los mandamientos. El querer hacer más mandamientos que los demás. Y el querer también humillar a otros porque no superan o no están a la altura de la cantidad de mandamientos que pueden realizar, ¿cierto? Entonces tenemos que ser en eso prudentes. Cuando Mateo 18:1, 18:1, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Esa es la pregunta que deben hacerse estas personas que les gusta competir, poner los mandamientos como competencia. Entonces el Señor les respondió que llamando a un niño lo puso en medio de ellos. De cierto les digo que si no se vuelven y se hacen como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que sea humilde como este niño,
ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Los humildes que estuvieron en ese momento recibieron al Señor. Los humildes. Los altivos no pudieron ni reconocieron al Señor. No lo pudieron recibir. Porque la altivez de ellos no estaba en esperar recibir algo, sino que ellos estaban pensando en lo que ellos pueden hacer y en lo que ellos podían conseguir. Primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Cuál es la leche no adulterada? Lo que estamos hablando. Esa es la leche que tenemos que desear, porque la otra fue adulterada. El pacto violado, el pacto adulterado. Aquí nos está diciendo que hay un pacto en el cual podemos recibir el perdón que no pudimos encontrar en ese primer pacto. Entonces, así como Moisés, que no usó de franqueza, eso está en 2 de Corintios 3:13. Vamos a buscarlo aquí. Segunda de Corintios 3:13. Dice: así que teniendo la esperanza usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. ¿Qué es lo que iba a ser abolido? Lo que no pertenecía al día secreto de Dios. Eso era lo que iba a ser abolido. Porque Él no va a trasladar a lo que va a permanecer para siempre. Y la otra comparación es lo que siempre el Señor utiliza en la Escritura con bastante solemnidad, que es el matrimonio. Cuando la novia va a la boda, ella lleva un velo y el novio es el que descubre el velo. Entonces nosotros estamos velados como la iglesia de Dios, somos la novia, tenemos un velo puesto. Y cuando llegamos al Señor, Él es el que nos quita el velo. ¿Cierto? Siempre en todas las parábolas, en el mensaje del Señor, en la historia, en los testimonios, estamos viendo siempre el mensaje del Señor. Que nosotros no nos acostumbremos a este mundo, sino que estemos siempre con la mirada puesta en las cosas de arriba. Bueno, hermano. Yo quería agregar algo que por encima, con todo cariño para la comunidad, por lo que escuchan el vídeo, que por encima del cielo, por encima del Mashal, que anuncia la vida eterna, y del Mashal, insisto, que tiene distintas versiones como son parábolas, pedagogías que anuncian el mundo venidero, por encima del 7 hay un día que se llama el octavo día, que es el Shuni Haceres, que son las bodas del Cordero. Yehoshua es el que nos espera para la boda del Cordero. Allí en la boda del Cordero nos encontraremos con él. El 7 se refiere a la señal, la 7 es la señal. No hablamos, sí. La 7 se refiere. Sí, porque en este mundo es que Él nos está mostrando, a dónde debemos llegar. Pero tiene que ser en este mundo, porque no hemos llegado al otro. Mi opinión.
Por eso comparto mi opinión respetuosa. El que te demuestre Jesucristo que viene aquí a levantar la carga de todo lo que es ámbito oral. Yoshua derrama el rojo amores. Yo lo que aprecio es que toda esta enseñanza es este mundo, y este mundo está desconectado de la realidad. Bueno, no. ¿En qué nos fundamentamos? En el octavo día, la boda del Cordero, el templo, el encuentro, la suspensión de las cosas. ¿Qué anhelamos todos? Ir a su presencia. El octavo día es el octavo día es el regocijo, donde todo será un encuentro permanente como el que lo hace, Yoshua vivo y verdadero. Bueno, la explicación de hoy estuvo orientada, fue a lo que el Señor hizo en el séptimo En el día. séptimo día, perfecto. No quise hablar de más allá porque ese era el enfoque, era lo que Él estaba mostrando en el recibo para que nosotros... Debe decir algo, hermano, porque voy a... Me llama la atención el texto último que leíste en segunda de 3:11, 12. Así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. La Torah, la que está escrita en la piedra. Entonces el contexto, le llama la atención, ¿qué es lo que va a ser abolido? ¿Ok? Esa gloria temporal, ¿ya? Esa gloria temporal que recibió Moisés, ¿ya? Y que no se extinguía de él, ¿ya? Precisamente a causa de la transgresión del hombre, o por causa de la debilidad de la carne, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero el contexto te dice, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Exactamente. Es decir, que nosotros tenemos una Torah ahora, no como se llama cristianismo de piedra, ya ven, no escrita como Viva. sino viva, En el corazón. introducida, ¿ya? Amén. En el corazón y en la mente de Por la circuncisión. Entonces eso es lo que ahora nosotros mantenemos la gloria del Señor. Gloria a Dios. ¿Ya me entiendes? Claro. Gloria a Dios. Mostramos la gloria del Señor, ¿ya? De tal manera de que estamos hablando de cosas más eminentes y más elevadas. Amén. Bueno, hermano, bien. Bueno, hermano, entonces nos despedimos aquí de todos los hermanos. Amén. Chaguato, hermano, para Buenas todos. noches. Buenas noches.